de las pluris, de todo esto que hacen ellos, ¿no? Ahorita vemos que hay gente que va a la plurinominal, pero que a la vez es senador, a la vez es diputado, sí, pero ya tiene asegurado el puesto para cuando regresa. Exacto. Claro, o sea, hay un descaro total. Y entonces ahí hemos acuñado una frase nosotros, que las cosas van a cambiar con ellos o a pesar de ellos. Es decir, a lo largo de estos años hemos demostrado que podemos contra el poder económico y contra el poder político. La gasolinera fue un ejemplo de que se pudo, y era el interés del gasolinero más importante del país, el presidente de gasolineros a nivel nacional. En la Loma de Santa María se demuestra que se puede contra el poder político y el poder económico, porque ahí pudimos contra el empresario más rico del mundo, y contra el empresario, en contra de un par de gobernadores, y en contra de un presidente municipal ahora en la funcionario federal, etcétera. Pero nosotros vemos que sí podemos, y que a pesar de que las instituciones hoy, como tú dices correctamente, manipuladas desde este poder político establecido, enquistado ya en la función pública, tenemos que cambiar las cosas. Y la única forma de hacerlo es organizando. Claro. Hace 3 años decían una propuesta que surgió en redes sociales, que decía vamos al voto blanco, al voto nulo. Así es, sí. Nosotros decimos ahora no vamos al voto nulo, no vamos al voto blanco. Vamos a votar por una propuesta verdadera, que no quede en la anécdota, en lo de que, bueno, estoy enojado y lo manifiesto con no creo en nada. En este nihilismo social que existe de ya no creer en nada ni en nadie, todos son iguales. Y nosotros decimos, no todos son iguales. Hay gente que ha defendido nuestra ciudad, insistimos, la gente de la Loma, de la gasolinera, de los trabajadores, etcétera, que se resisten a no caer en esta tentación del poder, a no caer en esta tentación que embeleza, porque el poder, estas opciones que ofrecen a muchos de nuestros jóvenes, que de jóvenes los cooptan, los meten al sistema, y entonces ya ves chicos pensando como el peor de los corruptos de hace 70 años, cuando tiene apenas 23 años debería pensar fresco, nuevo, distinto, querer cambiar el país. Decía Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, y hoy vemos que esa contradicción ya no está presente en la juventud, en muchas de las juventudes, se han perdido, se dan, se quedan, ¿no? Nosotros planteamos, no vamos al voto blanco, votemos esta propuesta desde los ciudadanos, votemos por el compañero Moctezuma Madrigal, por el movimiento de izquierda revolucionaria, y a partir de eso construyamos una nueva iniciativa. Quizás en este proceso electoral no cambien las cosas, pero nosotros estamos pensando a largo plazo. Claro. Este país tiene que cambiar, insistimos, con ellos o a pesar de ellos. Claro. Cuando hablabas de estos asuntos donde muchos de los políticos que ya se han acomodado y anquilosado en los partidos, que tenemos pues una república partidista, no es una democracia, es claro, una partidocracia, ¿no? Exacto. Cuando tú comentabas cómo iban por un puesto, pero si aquí no salimos, ya estamos en la plurinominal, ya estamos en la lista. Entonces, del público nos dicen, es que son perros que no quieren soltar el hueso. Exacto. ¿No? Por ejemplo, es que ahí es muy interesante, y lo vemos en los propios contendientes, con nuestros contendientes al ayuntamiento municipal. ¿Qué están haciendo estos hombres? El señor Marco Cortés es senador, fue votado por el pueblo para cumplir 6 años en el Senado. Todavía le falta 1 año y ya está buscando la alcaldía de Morelia. O sea, ni siquiera ha terminado de cumplir la función que le otorgó el pueblo soberano, que tanto alardean, que el pueblo y la voz del pueblo, pero él debe de cumplir con los sus 6 años. Una propuesta nuestra es que ningún funcionario debe saltar de un puesto a otro. Si fue mandatado para un puesto, tiene que terminar a cabalidad el puesto, claro. Y después de eso, de ver el resultado total, el pueblo puede juzgar si puede seguir o no. Esa misma lógica que tú estás aplicando se podría aplicar a varios de los que están contendiendo. Claro. Para gobernadores y otros para presidentes municipales, ¿no? Todos tienen otro puesto, sí. o vienen de otro puesto. Genovevo estaba sirviendo al turismo, se lo estaba sirviendo también, porque ahora quiere servir a Morelia de la presidencia, me explico, que ni siquiera perredista es. Igual vemos y sabemos que hasta los periodistas son muchos de ellos, de los... Están brincando. No es posible, si este nos persiguió. Wilfrido sale hasta febrero de diputado. ¿Por qué esta brincadera de puesto que bien decían por el mensaje de texto? Es porque efectivamente no les interesa lo que nosotros pensemos. Claro. No les interesa lo que la ciudadanía quiere, y lo que les interesa es el beneficio y el usufructo personal o de partido. En ese sentido nosotros decimos, si no nos están beneficiando, ¿por qué los mantenemos? Hagámonos esa pregunta, porque al final son nuestros impuestos los que mantienen sus beneficios individuales sobre partido, pero los mantenemos. Entonces nosotros planteamos, este 13 de noviembre no voten por ellos, voten por el movimiento de izquierda revolucionaria. Si no ponen el cuadrito en blanco encima de la boleta, voten Moctezuma Madrigal, de tal manera que se vea que los ciudadanos tenemos propuesta,
que la estamos construyendo y que ya no nos chupamos el dedo, como dicen pues en el barrio, ¿no? Sino que ya estamos muy enojados y que estamos construyendo alternativas. Es importante que la gente escuche o vea que hay propuestas, que hay alternativas, como tú lo mencionas, porque si no, vamos a actuar esa molestia, esa inconformidad, no yendo a votar. No, y al no votar, al mismo tiempo los otros que no tienen un porcentaje para tener su validez, ¿no? Si tú dijeras, oye, el 70, el 80% de los que están registrados no fueron a votar, ¿qué quiere decir? No están, con que dijéramos el 50% no fue a votar, válida, claro. Esto no es válido, claro, ¿no? Claro. Pero si o sea, de alguna manera, sin palabras, pero a través de las acciones, la gente te está diciendo, y no estoy de acuerdo con lo que está pasando, y no sé qué hacer. Por eso hay que brindarle algunas alternativas. Me parece interesante lo que ustedes están... Hay algo que resaltar, que tú mencionas. La democracia no es una dádiva. No es de que un día dijeron los políticos, bueno, que la gente vote, está bien. Nos costó mucha sangre de gente que luchó por democratizar este país, y lamentablemente hoy hemos perdido la democracia. Hoy se transfiere la democracia, hace rato que la perdimos. Después de la revolución, sí, como en los 30, ¿no? La perdimos, ¿por qué? Porque nos redujeron al derecho al voto y no hemos planteado la construcción de un nuevo país, de reformarlo absolutamente todo, porque que 55 millones de personas en este país, la mitad del país vive en la pobreza. Eso no habla de un país democrático, pues, porque no habla de un país que distribuya la riqueza igualitariamente. Bueno, si no se distribuye y se reparte la riqueza igualitariamente, pues que se reparta la pobreza, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí nosotros tenemos una propuesta muy interesante, por aquello del buen gobierno. Nosotros planteamos que tenemos que reducir el sueldo de los funcionarios al nivel del salario de cualquier trabajador. Y las prestaciones de cualquier funcionario al nivel de las prestaciones de cualquier trabajador. No tenemos por qué un funcionario de gobierno ir al hospital privado y el trabajador que mantiene al funcionario ir al hospital público. Claro. ¿No? Ellos tienen derecho a celulares, servicios médicos, transporte, chofer, camioneta, seguridad, etcétera, vacaciones, viajes. Nosotros decimos que tienen que eliminar los viajes al extranjero. El año pasado se fueron todos los regidores de Morelia a España, Europa, a hacer turismo cultural, y eso cómo se tradujo en un beneficio de la ciudad, no lo sabemos. Todos esos privilegios que hoy gozan, que se terminen. Y entonces quien entra a política, porque realmente está siendo votado por la ciudadanía y va a trabajar por el pueblo. No va a beneficiar servicio, y tiene una vocación y experiencia en sus comunidades o colonias. En ese sentido nosotros decimos todas las prestaciones iguales a los trabajadores, todos los salarios iguales a los trabajadores, y entonces sí, el presidente municipal, como actualmente, no ganará 60,000 y 90,000 pesos con prestaciones. No debe ganar eso. Deberá ganarlo de un trabajador promedio. Ningún beneficio recibirá. Dirán los críticos de esta propuesta, no, es que así se va a incrementar la corrupción. Nosotros decimos que no, que el asunto de la corrupción se resuelve con una Contraloría Social. El problema es que la Contraloría actualmente la tienen los mismos gobernantes. Claro, ellos mismos la ponen. Entonces ellos mismos son Contraloría y son gobierno. Claro, entonces no existe una Contraloría Social donde la gente diga, aquí faltan 100 pesos. ¿Dónde se fueron? ¿No? Donde las personas tengamos ese manejo de los recursos públicos. Eso no existe. Claro. Tenemos que crearlo. Esa es nuestra propuesta también dentro del buen gobierno, además de muchas otras, eliminar asesores, esta figura del famoso asesor que no hace nada y que solamente está ahí porque es primo, compadre o amigo del político. Claro. Entonces tenemos que eliminar eso también. Hay muchos grupos que están siendo movidos, siempre están de alguna manera cooptados, pero están siendo movidos porque es periodo de elecciones, gentes que están esperando desde hace muchísimo tiempo alguna prestación, o bien que son parte de algún grupo, Antorcha Campesina por poner un ejemplo, o bien a lo mejor líneas de transportistas o taxistas o qué sé yo, o que son parte de la CTM o que son parte de alguna otra agrupación, que en este tiempo son amenazados, por supuesto, si no van, por un lado se les prometen, ahora sí te vamos a dar lo que te hacía falta, compadre, pero no se te olvide asistir a todas nuestras reuniones, a todos los mítines que te convoquemos, y no se te olvide decirle a tu familia por quién hay que votar, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones que vienen que desde los años 30 y tantos, y que han logrado a través de las distintas agrupaciones hacerles creer a las personas incluso que hasta su trabajo se lo deben a un partido. Esto no será un impedimento grande para una iniciativa social como la que tú planteas. Sin duda. Hoy dicen,
hoy platicaba con muchas personas y nos decían que las personas que van a votar hoy en día no van por una convicción democrática, van o porque reciben un beneficio inmediato, ya sea despensa, dinero en efectivo, 100, 200 pesos, o por coacción o presión del voto, como estas organizaciones que tú dices. Nosotros vemos que esto existe o va a existir hasta que terminemos con el usufructo o manejo electoral de los programas. Que a alguien se le ofrezca una concesión de transporte público a cambio de que apoye a tal candidato, eso es incorrecto. Quien tenga la concesión es porque es un trabajador. Y eso pasa que hoy tenemos un diputado estatal que es dueño de más de 500 concesiones él solo, o otro dueño transportista, que se hacen llamar representantes, que tienen 600 concesiones. Cuando hay choferes que han trabajado 30 años, su transporte, su combi, se han jodido el cuerpo, han sentados todo el día más de 12 horas, y en su vida han visto una concesión. Y no se los dan, siguen siendo choferes. Como decía Zapata, la tierra es de quien la trabaja, aquí es la concesión de quien la trabaja, y tenemos que plantear una reforma de esto y dejar de depender de estas organizaciones gremiales, que lo único que hacen es mantener las condiciones de pobreza. Por ejemplo, nosotros estuvimos dando una lucha contra el alza del transporte público e hicimos un estudio basado en uno que realizó aquí en la Universidad Michoacana, donde demostramos que el transporte debe costar 3 pesos si fuera estatizado. Es decir, si quitáramos al concesionario privado, al dueño de las concesiones, debe costar 3 pesos. Y los choferes podrían ser trabajadores con derechos de salud, derechos de retiro, de jubilación, etcétera, y no jugarse el día a día con que si hoy saco la raya, entonces se van correteando por sacar 10 pesos más, por 20 pesos más, sin seguridad social ni nada. Nosotros hemos planteado que todas las necesidades fundamentales, el transporte es una necesidad fundamental de los trabajadores, la alimentación, la salud, todo tiene que estar a cargo del Estado, no puede estar a cargo del privado. La misma concesión de la basura, ¿te acuerdas que estaba, que lo hacía antes del Estado, del municipio, y de repente... Y cuando se nos vayan a paro, ¿qué vamos a hacer? Sí. Pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y te pediría que estemos al pendiente para ver qué respuesta logran del IFE una vez que ustedes hagan ya, con base a todos los argumentos que estén a favor de esta propuesta ciudadana, una vez que ustedes contesten a esta situación que ellos les han dado como negativa a la iniciativa de ustedes, que nos digas, bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que ustedes lo están defendiendo? ¿Cuáles son sus argumentos y cuáles son los de aquel lado? ¿Podemos dar los contactos para finalizar? Sí, claro. Insistimos en Facebook, estamos como Movimiento de Izquierda Revolucionaria o como MIR México. En Twitter estamos como @MIRMéxico. Tenemos una página de internet, más bien un blog, que es mirmexico.blogspot.com, si le ponen en Google ahí les sale, y la otra es un correo electrónico, mirmexico@gmail.com. Ahí estamos, esperamos sus propuestas para nutrir esta construcción, decimos, histórica, de la recuperación de la política para nosotros, para las mayorías, ¿no? Muchas gracias a ti por mantenernos este espacio. Insistimos a los ciudadanos que este 13 de noviembre la salida es a la izquierda, pero a la izquierda revolucionaria. Muchas gracias.